departamento de exportación para una empresa es sangre, es futuro. Que el puerto esté situado donde está, para nosotros es fundamental. Sería no inviable, pero mucho más difícil. El no tener el puerto de Valencia a 30 kilómetros supondría que tendríamos que abordar las operaciones de otra manera, tendríamos que contemplar transportes terrestres mucho mayores, lo que lleva descontrol en las cargas, roturas, problemas, en fin, sería otra manera de funcionar que yo en este momento no sería capaz de imaginar. Todo lo que es terrestre y todo lo que es marítimo lo estamos haciendo a través del puerto de Valencia. Lo mismo tener que trasladar una mercancía a Algeciras, al norte, a Cataluña, a otros puertos que están más lejanos, que al final es coste terrestre el que tienes que ir asumiendo, y de esta forma, al tenerlo más cerca y al ser un puerto grande, pues todo es mucho más fluido. A través del puerto de Valencia prácticamente exportamos el 95% de la mercancía que enviamos al extranjero. Intentamos siempre embarcar desde el puerto de Valencia, pues porque bueno, pues nosotros tenemos que cumplir una serie de inspecciones en el puerto, y también nos facilita mucho pues las cosas tenerlo todo a mano para poder tenerlo todo más controlado. El puerto de Valencia nos ayuda porque tenemos muchos operadores logísticos alrededor del puerto que nos dan servicios, y tenemos pues muchas opciones a la hora de elegir el transporte adecuado para cada uno de nuestros clientes. Fraca a día de hoy es el líder en puertas frigoríficas dentro del mercado nacional. Estamos muy cerca del puerto de Valencia. El estar tan cerca del puerto de Valencia nos permite ser ágiles, ser competitivos en precio, pero luego también tener opciones, porque al ser el puerto de Valencia uno de los más importantes dentro del Mediterráneo, tenemos múltiples opciones y salidas para todos los mercados. Toda la parte de Estados Unidos, Latinoamérica, China, Japón, Oriente Medio, todo sale desde Puerto de Valencia en contenedores. El Puerto de Valencia lo que nos facilita es el acceso a líneas comerciales ya establecidas y potentes, lo que hace que no tengamos problemas logísticos a la hora de que nuestros clientes puedan buscar un hueco para cargar sus contenedores. En este caso yo creo que Puerto de Valencia es un puerto emblemático a nivel mundial, y ya que tenemos un sector referente como es el cerámico, nuestros clientes no tienen problemas a la hora de poder venir aquí a recoger los materiales. Tienen muchas facilidades y muchas líneas a su disposición. Somos muy afortunados de contar con la proximidad del puerto de Valencia, que es uno de los principales puertos de Europa, por lo tanto tiene conexiones con todos los puertos del mundo, y además tiene una capacidad de movilización de contenedores excelente. El servicio que tienes es muy bueno. Puerto de Valencia, con la gran cantidad de trayectos, itinerarios y barcos que tiene, pues nos permite que en Estados Unidos podamos estar una semana y en China en 3-4 semanas. Para la elección de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto, el Puerto de Valencia ha jugado un papel decisivo. Entonces, proyectos como el de PowerCo junto con infraestructuras como el Puerto de Valencia son elementos clave para que esta región se convierta en el hub de la electromovilidad en el sur de Europa. El puerto específicamente ha sido un actor clave para nosotros, en el sentido de que compartimos muchos de los objetivos que tenemos, objetivos de sostenibilidad y a la vez una flexibilidad, intentando facilitar pues esa transición que estamos llevando. No existe ninguna fábrica de automóviles que tenga toda la cadena de distribución alrededor de ellas. Son cadenas de distribución globales, y como globales necesitamos un actor principal que las aglutine todas. Ese es el papel que ha jugado el puerto, y que a la vez, tanto por su posición como por su visión de desarrollo, nos ofrece una posición de ventaja competitiva.